Una breve agenda dentro de la presentación. Vamos a ir introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Después de revisar la literatura alrededor de inteligencia artificial, se llega a la conclusión de que a pesar que existe la necesidad de realizar un rastreo de los orígenes y de categorizar la importancia de los tópicos que conforman la estructura intelectual de la investigación en inteligencia artificial, no hay evidencia de un ejercicio basado en la combinación de los métodos de bibliometría y análisis de redes, con el objetivo de comprender la estructura conceptual y la evolución de este campo de investigación. En ese sentido, este paper ayuda a esta brecha dentro del campo de conocimiento. Para desarrollar esa propuesta plasmada dentro del argumento del estudio, nos apoyamos en una metodología adaptada para la construcción de ese análisis compuesta por 10 pasos que combinan la visualización y el análisis de redes. Dentro de esta metodología se usan técnicas de mapeo científico y de clusterización, incluidas dentro del algoritmo de Bose-Viewer, junto a otras técnicas como la distribución y normalización. Esas técnicas permiten la identificación de clústeres o grupos conceptuales o frentes de investigación conceptual dentro de ese campo de investigación. De manera adicional, para conocer las características de esas palabras, se usa el análisis de redes sociales y se implementan un análisis cuantitativo basado en medidas de centralidad. En esa transparencia observamos las ecuaciones de las tres funciones que generan la normalización, la primera, ¿cierto? La distribución y la clusterización a partir de la visualización científica con Bose-Viewer. Nosotros observamos esta medida, que es una medida que se obtiene para relativizar el valor de la coocurrencia de las palabras clave, el valor individual de la coocurrencia de un nodo respecto a las ocurrencias totales de todas las palabras dentro de las redes mapeadas. De igual forma, ustedes observan acá la función de distribución, que es la que nos da el posicionamiento dentro de los. El posicionamiento que vamos a ver en los mapas de Bose-Viewer está basado en el uso de unos parámetros de clusterización. Este parámetro que ustedes observan acá dentro de la ecuación es el que se administra dentro de la interfaz de usuario del software. A partir de ello, a partir del uso de este parámetro, podemos aumentar la exactitud e identificar la similitud entre términos dentro de un campo de conocimiento. La ecuación 3 nos muestra que el posicionamiento de los nodos dentro de los mapas de Bose-Viewer está basado en una distancia euclidiana cuadrada, que es la que observan ustedes acá entre el símbolo del valor absoluto. Eso nos va a permitir hacer unas interpretaciones en ese sentido. Cuando nosotros observamos cercanía entre dos nodos dentro de una visualización de red de palabras, eso nos va a indicar similaridad entre esas palabras. Entonces, la distancia siempre va a estar asociada a una alta relación entre términos. De manera adicional, a la visualización se usa el análisis de redes, específicamente medidas de centralidad. Dentro de la metodología se exploran tres medidas: la cercanía, el grado y la interrelación. Debido a que las palabras más importantes dentro de un campo de investigación actúan como centros, como hubs de información, es muy importante saber qué palabras se articulan o qué palabras conforman el vecindario. En ese sentido, el grado de centralidad de las palabras es estimado para ver con cuáles palabras tienen conexión directa y con cuántas palabras tienen conexión directa. De manera adicional, para conocer la influencia de esas palabras dentro del campo de investigación, se usan las medidas de cercanía e interrelación.
Los resultados dentro de este paper se orientan en dos grandes áreas, la visualización científica y el análisis de redes. Como combinación de esos dos resultados vamos a obtener la estructura conceptual del campo de investigación en inteligencia artificial. Vamos a mostrar los resultados del análisis de visualización científica. Esas visualizaciones científicas son construidas con el software VosViewer. Ustedes observan una red de concurrencia de palabras claves extraída a partir de las index keywords, o sea, las palabras que indexan las bases de datos. Este tipo de palabras se seleccionó por obtener una visión bastante más técnica del campo de investigación, contrario a lo que se observan cuando hacemos el mapeo de las palabras que incluimos los investigadores dentro de los papers. Eso se debe a que las palabras que indexa cada una de las revistas están basadas en los tesauros, por ejemplo, en el campo de inteligencia artificial, en el tesauro de IEEE. Dentro de la figura 1 del paper ustedes van a encontrar una visualización de la estructura intelectual. En este caso, la red de concurrencia de palabras claves generada a partir de VosViewer. Ustedes observan que hay 4 clústeres. Ustedes observan 4 clústeres dentro de la gráfica. Cada uno de esos clústeres tiene una orientación temática en particular. Se selecciona esa orientación temática a partir de las palabras que tienen mayor frecuencia de concurrencia dentro de la red. En este caso, eso lo identificamos con los nodos o con las burbujas de mayor tamaño dentro de esa red. Entonces, en el clúster verde, la palabra que da la orientación es sistemas. En el clúster rojo, la palabra que da la orientación temática es modelos. En el clúster azul, clasificación. Y en el amarillo, lógica. Con el fin de poder construir un panorama de cómo han evolucionado esos términos dentro del campo de investigación, ustedes observan una red de concurrencia centrada en un tipo de mapa que se llama mapas de superposición. En ese sentido, ustedes observan un código de colores en la parte inferior derecha donde les muestra una línea de tiempo entre 2000 y 2020. Los nodos que ustedes observan dentro del grafo que están en color blanco son los nodos con los cuales iniciaron los primeros papers de inteligencia artificial. En contraste, los nodos que ustedes observan en púrpura obedecen a los temas, a los tópicos que tienen un carácter emergente o novedoso dentro de la. Esa estimación es realizada a partir del cálculo de las fechas promedio de publicación de cada uno de los tópicos dentro de los artículos en que es publicado. Ustedes observan en la periferia la mayoría de temas que se encuentran en color púrpura y que tienen fechas promedio de publicación cercanas a el año 2020. En contraste, en el centro de la red ustedes observan los tópicos que, si bien eran los más frecuentes, sistemas y modelos, como vimos en los anteriores, en la anterior visualización, ustedes observan que con estos dos tópicos es que inició el campo de investigación en el año 2000. Esto nos permite inferir una evolución de la investigación en inteligencia artificial orientada hacia los temas de Internet de las cosas, hacia los tópicos asociados de juegos, relacionados también con la complejidad, con el análisis del comportamiento, con el uso de aprendizaje profundo y redes neuronales, entre otros términos que ustedes observan acá. Con el objetivo de obtener una visión cuantitativa de la importancia de las relaciones
entre las palabras más frecuentes en este campo de investigación, se construya la matriz de análisis cruzado de palabras claves. Ustedes observan dentro de esta matriz las palabras más frecuentes y sus relaciones de coocurrencia. No es sorprendente que las palabras como modelos y sistemas tengan relaciones fuertes y con altos niveles de coocurrencia, ¿cierto? Sin embargo, sí es interesante observar dónde existen esas brechas o esos vacíos de relación entre tópicos de investigación. Eso nos sirve para futuras investigaciones. Por ejemplo, no se identifican relaciones de coocurrencia entre redes neuronales y redes. De igual forma, no es posible identificar vínculos entre otros pares o otras diadas de palabras como algoritmos y desempeño o entre clasificación y desempeño. En adición, resalta la importancia de las relaciones entre los tópicos de sistemas y redes neuronales y sistemas y algoritmos. A continuación, vamos a abordar los resultados desde la perspectiva del análisis de redes. Ustedes observan la matriz donde se estiman las medidas de centralidad de cada una de las palabras que observan dentro de la primera columna. La primera de las medidas estimada para cada palabra es el grado normalizado y es el número de conexiones directas que tiene cada palabra. En adición, se calcula la cercanía y la interrelación de cada uno de esos tópicos con los otros tópicos de la red. El término modelos, el tópico modelos, tiene vínculos, tiene relaciones con todos los nodos de la red de coocurrencia mapeada. Por eso su grado normalizado aparece estimado en 1. Con una importancia muy similar, el tópico de sistema, ¿cierto? Tiene un grado normalizado de 0.985 y algoritmos 0.940. Observamos dentro de este conjunto de palabras la importancia del tópico de predicción. Eso lo encontramos en el sentido que a pesar de que él no tiene una mayor cantidad de vínculos, por ejemplo, que optimización, si observamos una cercanía mayor, ¿cierto?, de este término con otros tópicos y adicionalmente una medida de interrelación mayor. Como un complemento podemos observar la construcción del análisis de estructura de la red de palabras clave denominada centro-periferia. Este tipo de análisis nos permite verificar si existe una estructura similar a coordinación, ¿cierto? O sea, un grupo de nodos muy centrales con los cuales se conectan todos los otros nodos dentro de ese campo de conocimiento. Con base a este análisis, si ustedes observan, en el cuadro en rojo que se encuentra en el centro, las palabras con mayor centralidad, si bien encontramos hasta ahora las palabras que hemos mencionado, es muy importante la aparición mediante ese análisis de otros tópicos tales como la gestión y la optimización que no habían sido identificados dentro de análisis anteriores. Esta estructura nos permite verificar que desde estos tópicos de investigación que funcionan como hubs o como centros que articulan los otros temas de investigación, se ramifican los diferentes campos o clústeres de investigación que identificamos mediante el mapeo con voz viva. Para finalizar, queremos concluir que mediante el uso de los métodos de bibliometría y análisis de redes sociales, se pudo generar un análisis cuantitativo y cualitativo que permitió comprender cuáles son las temáticas de mayor influencia o más populares dentro del dominio de investigación de inteligencia artificial durante los últimos 20 años. Los resultados mostraron que de manera general
existe una tendencia creciente en la cantidad de publicaciones dentro de este campo de investigación. Este hallazgo realmente no es sorprendente en el sentido de que el promedio de las publicaciones a nivel mundial en todas las áreas de conocimiento ha venido creciendo gracias a la aparición de fuentes de acceso abierto y diferentes otros medios de divulgación. Si bien pudimos identificar unos términos maduros dentro del campo de investigación, como el campo de sistemas, modelos y algoritmos, era muy importante resaltar términos emergentes. En ese sentido, términos como los que se muestran acá entre comillas, desafíos en el sector salud, aprendizaje profundo, ¿cierto? Uso de imágenes, uso de análisis de señales y procesos de validación, muestran valores promedios de publicación del año de 2017, lo que les confiere un carácter emergente dentro de este dominio de investigación. Así, en adición, resalta el término de Internet de las Cosas, cuya fecha de promedio de publicación de esos artículos es el 2018. Esto nos muestra cómo los temas más recientes o temáticas emergentes están atrapando el interés de investigación en el tema de inteligencia artificial. Como complemento, con base a los indicadores de centralidad de las palabras, es posible identificar la emergencia de nodos y temáticas tales como diseño, clasificación y marcos de trabajo, los cuales tienen los valores más altos de interrelación. La interrelación se interpreta como la capacidad de ser un puente dentro de un campo de investigación. En ese sentido, estos tópicos de investigación están ejerciendo ese rol. Están siendo un puente entre los temas antiguos o los temas maduros de investigación y los temas emergentes. En adición, queremos terminar resaltando que el término modelos, que es el que tiene mayor centralidad dentro del campo de investigación, resulta también ser el que tiene mayor fortaleza de los vínculos de coocurrencia. Eso quiere decir que su importancia no es solamente por conteo en bruto, sino su importancia normalizada respecto a todos los otros términos del campo de investigación se confirma. En adición, se identificó mediante el análisis de la distancia que existe entre los tópicos de investigación, la cual fue calculada a través del diámetro de la red, ¿cierto? Que fue estimada como menor de 6, lo que le confiere a esa estructura de red una característica de micromundo. Ese hallazgo puede interpretarse como un indicio de que el estudio de la inteligencia artificial es un campo en crecimiento. Con eso terminamos esta intervención. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Reciban un cordial saludo. Vamos a realizar la presentación del paper de conferencia Análisis de la teoría de inteligencia artificial basada en bibliometría y análisis de redes. Autores del paper de conferencia: Efrén Romero, Dewar Rico y Gabriel Mauricio Martínez. Una breve agenda dentro de la presentación. Vamos a ir introducción, métodos, resultados, discusión y conclusiones. Después de revisar la literatura alrededor de inteligencia artificial, se llega a la conclusión de que, a pesar que existe la necesidad de realizar un rastreo de los orígenes y de categorizar la importancia de los tópicos que conforman la estructura intelectual de la investigación en inteligencia artificial, no hay evidencia de un ejercicio basado en la combinación de los métodos de bibliometría y análisis de redes, con el objetivo de comprender la estructura conceptual y la evolución de este campo de investigación. En ese sentido, este paper ayuda a esta brecha dentro del campo de conocimiento.
Para desarrollar esa propuesta plasmada dentro del argumento del estudio, nos apoyamos en una metodología adaptada para la construcción de ese análisis compuesta por 10 pasos que combinan la visualización y el análisis de redes. Dentro de esta metodología se usan técnicas de mapeo científico y de clusterización, incluidas dentro del algoritmo de Bose-Biewer, junto a otras técnicas como la distribución y normalización. Esas técnicas permiten la identificación de clústeres o grupos conceptuales o frentes de investigación conceptual dentro de ese campo de investigación. De manera adicional, para conocer las características de esas palabras, se usa el análisis de redes sociales y se implementan un análisis cuantitativo basado en medidas de centralidad. En esa transparencia observamos las ecuaciones de las 3 funciones que generan la normalización, la primera, ¿cierto? La distribución y la clusterización a partir de la visualización científica con Bose-Biewer. Nosotros observamos esta medida, que es una medida que se obtiene para relativizar el valor de la coocurrencia de las palabras clave, el valor individual de la coocurrencia de un nodo respecto a las ocurrencias totales de todas las palabras dentro de las redes mapeadas. De igual forma, ustedes observan acá la función de distribución, que es la que nos da el posicionamiento dentro de los. El posicionamiento que vamos a ver en los mapas de Bose-Biewer está basado en el uso de unos parámetros de clusterización. Este parámetro que ustedes observan acá dentro de la ecuación es el que se administra dentro de la interfaz de usuario del software. A partir de ello, a partir del uso de este parámetro, podemos aumentar la exactitud e identificar la similitud entre términos dentro de un campo de conocimiento. La ecuación 3 nos muestra que el posicionamiento de los nodos dentro de los mapas de Bose-Biewer está basado en una distancia euclidiana cuadrada, que es la que observan ustedes acá entre el símbolo del valor absoluto. Eso nos va a permitir hacer unas interpretaciones en ese sentido. Cuando nosotros observamos cercanía entre dos nodos dentro de una visualización de red de palabras, eso nos va a indicar similaridad entre esas palabras. Entonces, la distancia siempre va a estar asociada a una alta relación entre términos. De manera adicional, a la visualización se usa el análisis de redes, específicamente medidas de centralidad. Dentro de la metodología se exploran 3 medidas: la cercanía, el grado y la interrelación. Debido a que las palabras más importantes dentro de un campo de investigación actúan como centros, como hubs de información, es muy importante saber qué palabras se articulan o qué palabras conforman el vecindario. En ese sentido, el grado de centralidad de las palabras es estimado para ver con cuáles palabras tienen conexión directa y con cuántas palabras tienen conexión directa. De manera adicional, para conocer la influencia de esas palabras dentro del campo de investigación, se usan las medidas de cercanía e interrelación. Los resultados dentro de este paper se orientan en 2 grandes áreas: la visualización científica y el análisis de redes. Como combinación de esos 2 resultados vamos a obtener la estructura conceptual del campo de investigación en inteligencia artificial. Vamos a mostrar los resultados del análisis de visualización científica. Esas visualizaciones científicas son construidas con el software Bose-Biewer. Ustedes observan una red de coocurrencia de palabras claves extraída a partir de las index keywords, o sea, las palabras que indexan las bases de datos. Este tipo de palabras se seleccionó por obtener una visión bastante más técnica del campo de investigación, contrario a lo que se observan cuando hacemos el mapeo de las palabras
que incluimos los investigadores dentro de los papers. Eso se debe a que las palabras que indexa cada una de las revistas están basadas en los tesauros. Por ejemplo, en el campo de inteligencia artificial, en el tesauro de IEEE. Dentro de la figura 1 del paper ustedes van a encontrar una visualización de la estructura intelectual. En este caso, la red de concurrencia de palabras claves generada a partir de VozViewer. Ustedes observan que hay 4 clústeres. Ustedes observan 4 clústeres dentro de la gráfica. Cada uno de esos clústeres tiene una orientación temática en particular. Se selecciona esa orientación temática a partir de las palabras que tienen mayor frecuencia de concurrencia dentro de la red. En este caso, eso lo identificamos con los nodos o con las burbujas de mayor tamaño dentro de esa red. Entonces, en el clúster verde, la palabra que da la orientación es sistemas. En el clúster rojo, la palabra que da la orientación temática es modelos. En el clúster azul, clasificación. Y en el amarillo, lógica. Con el fin de poder construir un panorama de cómo han evolucionado esos términos dentro del campo de investigación, ustedes observan una red de concurrencia centrada en un tipo de mapa que se llama mapas de superposición. En ese sentido, ustedes observan un código de colores en la parte inferior derecha donde les muestra una línea de tiempo entre 2000 y 2020. Los nodos que ustedes observan dentro del grafo que están en color blanco son los nodos con los cuales iniciaron los primeros papers de inteligencia artificial. En contraste, los nodos que ustedes observan en púrpura obedecen a los temas, a los tópicos que tienen un carácter emergente o novedoso dentro de la... Esa estimación es realizada a partir del cálculo de las fechas promedio de publicación de cada uno de los tópicos dentro de los artículos en que es publicado. Ustedes observan en la periferia la mayoría de temas que se encuentran en color púrpura y que tienen fechas promedio de publicación cercanas a el año 2020. En contraste, en el centro de la red ustedes observan los tópicos que, si bien eran los más frecuentes, sistemas y modelos, como vimos en los anteriores, en la anterior visualización, ustedes observan que con estos dos tópicos es que inició el campo de investigación en el año 2000. Esto nos permite inferir una evolución de la investigación en inteligencia artificial orientada hacia los temas de Internet de las cosas, hacia los tópicos asociados de juegos, relacionados también con la complejidad, con el análisis del comportamiento, con el uso de aprendizaje profundo y redes neuronales, entre otros términos que ustedes observan acá. Con el objetivo de obtener una visión cuantitativa de la importancia de las relaciones entre las palabras más frecuentes en este campo de investigación, se construya la matriz de análisis cruzado de palabras claves. Ustedes observan dentro de esta matriz las palabras más frecuentes y sus relaciones de concurrencia. No es sorprendente que las palabras como modelos y sistemas tengan relaciones fuertes y con altos niveles de concurrencia, ¿cierto? Sin embargo, sí es interesante observar dónde existen esas brechas o esos vacíos de relación entre tópicos de investigación. Eso nos sirve para futuras investigaciones. Por ejemplo, no se identifican relaciones de concurrencia entre redes neuronales y redes. De igual forma, no es posible identificar vínculos entre otros pares o otras diadas de palabras como algoritmos y desempeño o entre
clasificación y desempeño. En adición, resalta la importancia de las relaciones entre los tópicos de sistemas y redes neuronales y sistemas y algoritmos. A continuación, vamos a abordar los resultados desde la perspectiva del análisis de redes. Ustedes observan la matriz donde se estiman las medidas de centralidad de cada una de las palabras que observan dentro de la primera columna. La primera de las medidas estimada para cada palabra es el grado normalizado y es el número de conexiones directas que tiene cada palabra. En adición, se calcula la cercanía y la interrelación de cada uno de esos tópicos con los otros tópicos de la red. El término modelos, el tópico modelos, tiene vínculos, tiene relaciones con todos los nodos de la red de coocurrencia mapeada. Por eso su grado normalizado aparece estimado en 1. Con una importancia muy similar, el tópico de sistema, ¿cierto?, tiene un grado normalizado de 0.985 y algoritmos 0.940. Observamos dentro de este conjunto de palabras la importancia del tópico de predicción. Eso lo encontramos en el sentido que a pesar de que él no tiene una mayor cantidad de vínculos, por ejemplo, que optimización, si observamos una cercanía mayor, ¿cierto?, de este término con otros tópicos y adicionalmente una medida de interrelación mayor. Como un complemento podemos observar la construcción del análisis de estructura de la red de palabras clave denominada centro-periferia. Este tipo de análisis nos permite verificar si existe una estructura similar a coordinación, ¿cierto? O sea, un grupo de nodos muy centrales con los cuales se conectan todos los otros nodos dentro de ese campo de conocimiento. Con base a este análisis, si ustedes observan, en el cuadro en rojo que se encuentra en el centro, las palabras con mayor centralidad, si bien encontramos hasta ahora las palabras que hemos mencionado, es muy importante la aparición mediante ese análisis de otros tópicos tales como la gestión y la optimización que no habían sido identificados dentro de análisis anteriores. Esta estructura nos permite verificar que desde estos tópicos de investigación que funcionan como hubs o como centros que articulan los otros temas de investigación, se ramifican los diferentes campos o clústeres de investigación que identificamos mediante el mapeo con voz viva. Para finalizar, queremos concluir que mediante el uso de los métodos de bibliometría y análisis de redes sociales, se pudo generar un análisis cuantitativo y cualitativo que permitió comprender cuáles son las temáticas de mayor influencia o más populares dentro del dominio de investigación de inteligencia artificial durante los últimos 20 años. Los resultados mostraron que de manera general existe una tendencia creciente en la cantidad de publicaciones dentro de este campo de investigación. Este hallazgo realmente no es sorprendente en el sentido de que el promedio de las publicaciones a nivel mundial en todas las áreas de conocimiento ha venido creciendo gracias a la aparición de fuentes de acceso abierto y diferentes otros medios de divulgación. Si bien pudimos identificar unos términos maduros dentro del campo de investigación, como el campo de sistemas, modelos y algoritmos, era muy importante resaltar términos emergentes. En ese sentido, términos como los que se muestran acá entre comillas, desafíos en el sector salud, aprendizaje profundo, ¿cierto?, uso de imágenes, uso de análisis de señales y procesos de validación,
muestran valores promedios de publicación del año 2017, lo que les confiere un carácter emergente dentro de este dominio de investigación. Así, en adición resalta el término de Internet de las Cosas, cuya fecha de promedio de publicación de esos artículos es el 2018. Esto nos muestra cómo los temas más recientes o temáticas emergentes están atrapando el interés de investigación en el tema de inteligencia artificial. Como complemento, con base a los indicadores de centralidad de las palabras, es posible identificar la emergencia de nodos y temáticas tales como diseño, clasificación y marcos de trabajo, los cuales tienen los valores más altos de interrelación. La interrelación se interpreta como la capacidad de ser un puente dentro de un campo de investigación. En ese sentido, estos tópicos de investigación están ejerciendo ese rol. Están siendo un puente entre los temas antiguos o los temas maduros de investigación y los temas emergentes. En adición, queremos terminar resaltando que el término modelos, que es el que tiene mayor centralidad dentro del campo de investigación, resulta también ser el que tiene mayor fortaleza de los vínculos de coocurrencia. Eso quiere decir que su importancia no es solamente por conteo en bruto, sino su importancia normalizada respecto a todos los otros términos del campo de investigación se confirma. En adición, se identificó mediante el análisis de la distancia que existe entre los tópicos de investigación, la cual fue calculada a través del diámetro de la red, ¿cierto? Que fue estimada como menor de 6, lo que le confiere a esa estructura de red una característica de micromundo. Ese hallazgo puede interpretarse como un indicio de que el estudio de la inteligencia artificial es un campo en crecimiento. Con eso terminamos esta intervención. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.